Contrario a lo que muchos creeríamos, los fundadores de Estados Unidos como George Washington no estaban a favor de estar involucrando al nuevo país en conflictos. Incluso en el discurso de despedida de George Washington, instó al pueblo estadounidense a aprovechar su posición aislada en el mundo y evitar apegos y enredos en asuntos exteriores. Argumentó que el país debe evitar alianzas permanentes con todas las naciones extranjeras, aunque pueden ser necesarias alianzas temporales en tiempos de peligro extremo. Declaró también en ese mismo discurso que los tratados vigentes en ese momento deberían ser respetados, pero no extendidos. Después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, el público estadounidense ya no quería participar en más guerras ajenas. Esto motivó actos de neutralidad de los años 30 promovidos por el Congreso de aquel país. Las leyes de neutralidad fueron una serie de actos aprobados por el Congreso de los Estados Unidos en la década de 1930, en respuesta a las crecientes amenazas y guerras que llevaron a lo que después conoceríamos como la Segunda Guerra Mundial. Fueron estimulados por el deseo de aislacionismo y el no intervencionismo en los Estados Unidos, después de su desilusión de lo que ya comentamos de la Primera Guerra Mundial, y trataron de garantizar que ese país no se enredara nuevamente en conflictos extranjeros. El legado de estas leyes de neutralidad no hacía distinción entre agresor y víctima, tratando a ambos por igual como beligerantes, y limitaron la capacidad del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a Gran Bretaña y a Francia contra la Alemania nazi. Franklin Roosevelt, que había ganado la presidencia como candidato antiguerra, en los hechos realmente buscaba involucrar a su país en la guerra. Esto lo logró finalmente en 1941. Los actos fueron revocados ese año gracias sobre todo al ataque japonés a Pearl Harbor. ¿Y ahora cómo le hago para que los estadounidenses quieran guerra?, se habrá preguntado Franklin Roosevelt. Alemania estaba evitando el conflicto, pero era aliado de Japón y de Italia. Japón era un país en pleno desarrollo industrial que necesitaba materias primas que no tenían en su pequeño territorio, como carbón, acero, desechos de acero y petróleo, los cuales obtenía de Estados Unidos. Eureka. El gobierno de Roosevelt encontró en Japón el pretexto perfecto, desestimó las propuestas diplomáticas de los japoneses para armonizar las relaciones, impuso una serie de sanciones económicas cada vez más estrictas sobre Japón. En 1939 los Estados Unidos terminaron el tratado comercial de 1911 que habían firmado con Japón. Roosevelt impuso un embargo efectivo a partir del 16 de octubre de 1940 sobre todas las exportaciones de chatarra y acero a destinos distintos de Gran Bretaña y las naciones del hemisferio occidental. El 26 de julio de 1941, Roosevelt congeló los activos japoneses en los Estados Unidos, llevando así las relaciones comerciales entre las naciones efectivamente a su fin. Y para acabarla de amolar, una semana después, Roosevelt embargó la exportación de petróleo hacia Japón. Los británicos y holandeses, para rematar, hicieron lo mismo, embargando las exportaciones a Japón desde sus colonias en el sudeste asiático. Ante esto, los líderes japoneses no podían quedar con los brazos cruzados ante el pueblo japonés que se había acostumbrado a ganar. Japón quiso repetir la hazaña de derrotar a una potencia extranjera como lo hizo contra Rusia a principios de siglo con ataque sorpresa a Port Arthur y la batalla de Tsushima. Batallas que volvieron legendarias a las fuerzas navales de Japón y que pusieron a este país en la lista de las potencias navales del mundo. Los líderes militares de Japón, como Isoroku Yamamoto, sabían que Estados Unidos era un gigante peligroso, aunque dormido, pero esperaban que con un ataque sorpresa lo harían regresar a la mesa de negociaciones. Fue ahí donde surgió la idea de Pearl Harbor. Con todas las groserías y bloqueos económicos de Estados Unidos hacia Japón, no era un misterio que éste atacaría. La pregunta era ¿cuándo y cómo? Es como cuando un niño en el kinder le patean el pupitre, le rompen
su tarea, le comen la torta y todavía le preguntan, ¿pero por qué le pegó al niño? Así fue que el código secreto japonés ya había sido decodificado antes del ataque a Pearl Harbor. De acuerdo a un documento supersecreto que se incluyó en las audiencias del Comité Conjunto de Investigación del Ataque de Pearl Harbor, antes de la mañana del 7 de diciembre de 1941, que fue la fecha del ataque a esta base naval, todo lo que los japoneses habían planeado hacer ya lo sabían los Estados Unidos. Curiosamente, en Pearl Harbor solo había viejos acorazados como el famoso USS Arizona, botado en 1915, pero ninguno de los modernos portaaviones estaba en la escena del crimen. Así es que toda la indignación de Franklin Roosevelt en su famoso discurso del Día de la Infamia solo fue un show por obligar a los estadounidenses a ir a una guerra que no querían. Una guerra que le costó a los norteamericanos más de 400,000 muertos, casi 4 veces las muertes de la Primera Guerra Mundial. Las guerras ayudan al control de la gente y son un gran negocio para la industria de armas y financiera, pero después de Corea y Vietnam la gente en Estados Unidos estaba asqueada de estas intervenciones. No querían más guerras, no hubo guerras suficientes, por decirlo así, para tener al ciudadano norteamericano distraído y dispuesto a entregar de buena gana las libertades y tantas libertades que les dan sus enmiendas. Pequeñas guerras como la que hubo en 1989 en Panamá, la que hubo en 1991 en la tormenta del desierto, allá en Irak, la guerra en Yugoslavia a mediados de los 90, la fallida intervención en Somalia, no calmaban el apetito de control, dinero y poder del complejo político, militar y financiero a nivel internacional. Ni siquiera la guerra contra las drogas logró lo esperado. Solo en México ha seguido como un buen pretexto para mantenernos en un estado de miedo y entregar de buena gana libertades que en época de paz jamás hubieran podido conceder. Aunque por el cansancio de la gente se ha cambiado la fachada por abrazos, no balazos, pero en esencia sigue siendo lo mismo. El complejo militar y financiero mundial necesitaba una guerra eterna, con la justificación perfecta para obligar a la gente a hacer cosas impensables como prácticamente encuadrarse, como ahora pasa en los aeropuertos, encuadrarse en el aeropuerto para demostrar que no es terrorista. Nos quitan todo, ¿no? Nos hacen quitarnos incluso hasta los cinturones, todo, nos encuadran de pe a pa, aceptar leyes que permiten detener a la gente solo por la duda de ser terroristas. De acuerdo al productor Aaron Russo, Nicholas Rockefeller le comentó varios meses antes de que la guerra en Afganistán empezara que había encontrado al enemigo perfecto. La guerra contra el terrorismo ha demostrado que es una guerra eterna, porque no hay un enemigo real, un enemigo visible como lo fue en su momento Hitler, como lo fue en su momento el Kaiser en la Primera Guerra Mundial, como lo fue, los aztecas, era Cuauhtémoc, no sé, había una cara en específica, en Vietnam era Ho Chi Minh, etcétera. Aquí en estas guerras modernas contra el terrorismo, aunque sí hay ciertas caras, realmente en el combate no están en algún lado en específico, no están físicamente en algún lado. Los terroristas se esconden en Afganistán, han demostrado que atacan cuando quieren y a pesar de que los ataquen con helicópteros modernos como el Apache, aviones de millones de dólares como el A-10, así como los mejores soldados de fuerzas especiales como los SEALs, etcétera, ellos han seguido operando sin problemas. Para que la gente volviera a apoyar una guerra se necesitaba un nuevo Pearl Harbor. Tras la caída de la Unión Soviética no había una potencia suficiente capaz de hacer daño. Esto fue confirmado por fuentes que están en el círculo político como Francesco Cossiga, que era ni más ni menos que el expresidente de Italia en el periodo de 1985 a 1992, quien dijo: se permitió un ataque a los Estados Unidos en la forma de ataque terrorista que superó cualquier película de ficción. Se incriminó a países árabes para persuadir a las potencias occidentales de intervenir en Afganistán e Irak.
A pesar de que aviones comerciales habían estado fuera de curso por 30 y hasta 60 minutos, no hubo respuesta de los interceptores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo cual es imposible sin la intervención de altos niveles de gobierno y militares. Esto lo comentó Robin Gordon, controlador aéreo. La respuesta a esto es porque el mismo día del ataque se estaban llevando hasta 3 juegos de guerra simultáneos, algunos en Canadá y algunos en la periferia de la zona, con una temática similar a los eventos que se estaban llevando a cabo. ¿Por qué no respondió la Fuerza Aérea de Estados Unidos? Porque estaba muy ocupada en unos ejercicios de guerra con un tema similar. Increíble. No hubo residuos del supuesto avión que impactó el Pentágono. Esto se corroboró por el desliz que tuvo el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld, refiriéndose al avión como el misil que golpeó el Pentágono. Este comentario lo hizo la teniente coronel Karen Kowitowski. Las Torres Gemelas se resistieron al impacto de los aviones y el acero de su construcción supuestamente no resistió el calor del incendio posterior, que es algo increíble. Estas viguetas de acero estaban hechas para temperaturas incluso superiores a lo que sufrieron en el evento, cosa que no le pasó a otras construcciones en llamas, como un incendio que hubo en Londres en 2017. No se colapsó a pesar de estar en llamas. Además de las Torres Gemelas, el edificio 7 del World Trade Center, que era también parte del World Trade Center, también cayó supuestamente cuando el 11 de septiembre de ese mismo año, o sea, el mismo día del evento, la Torre Norte se desplomó, los escombros lo golpearon, causando fuertes daños en la parte sur. O sea, es increíble que un edificio se caiga simplemente por daños causados por impactos. O sea, realmente de risa. Consecuencias del 9/11, pues bueno, la guerra contra el terrorismo ha permitido hacer guerras con gran apoyo de la comunidad internacional. Acuérdense del dicho de George Bush de o están con nosotros o están contra nosotros. En el nombre del terrorismo se han hecho invasiones a Afganistán, Irak, Libia y tantos otros países. En respuesta a los ataques del mismo 11 de septiembre del 2001, el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación para supuestamente fortalecer la seguridad nacional, la cual incluye serias violaciones a los derechos civiles en el mundo y en especial en Estados Unidos. Entre ellas, permite el Servicio Nacional de Órdenes de Allanamiento. O sea, antes era una cuestión local, ahora es a nivel nacional el allanamiento. Permite a los agentes realizar búsquedas furtivas y espías en violación a la cuarta enmienda de aquel país. Las disposiciones de inmigración que permiten la detención indefinida de cualquier extranjero que, según el fiscal general, pueda causar un acto terrorista. O sea, te pueden detener de por vida con la pura sospecha de que pudieras hacer un acto terrorista. Imagínense nada más. La gente que antes en septiembre del 2001 ni en broma hubiera aceptado que le quitaran un perfume caro o que le quitaran hasta el cinturón, o peor aún que le pudieran detener indefinidamente por la presunción de que puede causar un acto terrorista, ahora lo acepta de buena gana porque se acuerda de los hechos de aquel septiembre de 2001. Bueno, ¿qué encontramos después del 9/11? Que la gente ya no está siguiendo tan ciegamente a los líderes. Vemos el caso del Brexit en Inglaterra. Nadie se esperaba que la gente se quisiera salir de la eurozona. Muchos esperaban que votaran a ciegas y dijeran me quedo en la eurozona, y no, la gente se quiere salir. Es un tratado que afecta a la gente que produce en Inglaterra. Chalecos amarillos en Francia que presionaban a casi sacar al líder de lo que se esperaba que fuera a ser el líder del siglo XXI, el presidente Emmanuel Macron. Trump ganó a la candidata que se esperaba que ganaría fácilmente, y que esta candidata se esperaba que continuara en la línea de tratados que han destruido la industria americana. Por ejemplo, lo primero que hizo Trump al llegar a la presidencia fue sacar a Estados Unidos del TPP, que destruiría otra vez, como lo hizo el Tratado de Libre Comercio, destruir a la industria norteamericana, y asimismo ha protegido sus fronteras, cosa que no hacía el presidente Obama, que
prácticamente dejó la puerta abierta a cualquier indocumentado. En España, ideas independientes en Cataluña, también nos encontramos con ese tipo de casos que van en contra de un solo líder, un solo liderazgo. En México, por ejemplo, la gente votó por un líder de izquierda, algo era muy raro. Los mexicanos realmente no piensan como comunistas, ¿no? Es algo que no va con el perfil mexicano. Que bueno, aunque ha salido regulazón este nuevo presidente, pues esto significa que la gente pedía un cambio. También las guerras esperadas en el Medio Oriente no han desembocado en lo que se esperaba, en la Gran Guerra. Rusia ha frustrado el gran evento que se esperaba en esa zona. En lugar de desatarse la Tercera Guerra Mundial, pues Rusia prácticamente apagó la mecha. Y luego de la nada aparece el COVID-19, o como le llamamos también el coronavirus, que bueno, algunos tienen dudas de su autenticidad, porque el coronavirus en algunos casos ha tomado el paso a otras enfermedades, es decir, algunos casos, si estabas enfermo de cáncer, pero también tenías síntomas de COVID-19 y morías, quedaba registrado como caso COVID-19, no como caso de cáncer. Entonces, incluso he tenido casos de primera mano, bueno, conocidos de familiares, en donde incineran a su familiar porque tenía síntomas de COVID-19, siendo que había ingresado al hospital por tener cáncer. Bueno, casos raros que se van a ir poco a poco aclarando. También ha provocado el COVID-19 una reacción a favor de guardarse en casa y con ello parar la economía, y con esto se espera desempleo, hambre y violencia, algo inusitado. Las soluciones que hemos visto en Europa han sido controlados movimientos como Brexit. Bueno, solución me refiero en términos de control de la gente, ¿no? Movimientos como Brexit pues ya pasaron de moda. Antes yo recuerdo que cada semana se mencionaba avances del Brexit. Ahora prácticamente está controlado, incluyendo el presidente de Inglaterra, Boris Johnson, que también le tocó la parte de infectarse de COVID-19. Los chalecos amarillos han pasado de prioridad, ya la gente pues obviamente no puede salir a las calles, está prácticamente a toque de queda, y ha sido apagado ese movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Incluso la gente que estaba manifestando contra sus gobiernos ahora con el post-coronavirus acepta de buena gana encerrarse en su propia casa, aceptar que no podrá viajar libremente e incluso solicitará más control de estos para evitar el desempleo, el hambre y la violencia que viene, algo inusitado también. La misma ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ya maneja alinearse a un nuevo orden mundial. Imagínense, se voló la barda por un virus que ha matado menos personas que una simple gripa. Esto según el discurso del secretario general Antonio Guterres, que dijo cosas muy graves, como por ejemplo que estamos en guerra con un virus. O sea, eso me recuerda a los discursos de George Bush en el 9/11. Los gobiernos deben ser complacientes sin excepciones con los llamamientos de la Organización Mundial de la Salud, es decir, a ojos cerrados no cuestiones lo que dice esta organización, simplemente cumple, acátate a lo que dice. Imagínense nada más lo que está diciendo. La solidaridad mundial es imperativa, o sea, es a fuerzas que debemos ser solidarios. Obviamente es algo que surge de la gente, pero aquí lo está diciendo que es imperativo, es a fuerzas. Y para acabarle de moler, dice que ya tienen un marco que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. Es decir, todo indica que el COVID-19, haya sido intencional o no haya sido intencional el COVID-19, ya lo van a utilizar para esta agenda del 2030 que en su oportunidad platicaremos. Bueno, ya para terminar, hay que ponernos a pensar en qué se parece Pearl Harbor, el 9/11 y COVID-19. Bueno, en los tres casos, un evento supuestamente inesperado logró cambiar a la gente a favor de algo en lo que estaba totalmente en contra, y después del evento está totalmente de acuerdo en hacer lo que no quería o no le gustaba hacer. En Pearl Harbor hicieron que un pueblo sin ganas de ir a guerras pidiera casi a gritos ir a vengarse de aquel supuestamente ataque sorpresivo. En 9/11 lograron que la gente no se queje como lo hizo en Vietnam por tantos años de guerra. O sea, llevan casi 20 años de guerra en Afganistán y la gente no se queja como lo hizo en su momento allá en Vietnam. Y lograron que el espionaje
las revisiones y las detenciones sean vistas con buenos ojos para evitar el supuesto terrorismo. O sea, la gente se deja checar sus cosas, checar su celular, para demostrar que no es un terrorista. O sea, imagínense nada más, con el COVID-19, de un virus que ha matado a menos gente que otros virus ya en circulación, algunos tan comunes como la gripe matan a más gente anualmente, mas sin embargo ha logrado que gente se encierre y deje de viajar, y que el mismo secretario de las Naciones Unidas le llama guerra contra un virus. Imagínense nada más. Volvemos al tema de George Bush, ¿no? Guerra contra el terrorismo, aquí guerra contra un virus. Miren nada más a dónde hemos llegado. Algunos investigadores creen que podría significar la excusa para más elementos de control que los que se crearon después del 9/11. Entre estos elementos de control que se espera o que se cree que pueden desembocar por el COVID-19, está el destruir la economía para ser más vulnerables y por lo tanto más complacientes a los ciudadanos a cambios en su estilo de vida. Es decir, pues no tengo de otra porque no tengo dinero, no tengo manera de quejarme, pues dime qué hago con tal de sobrevivir. Un control de la natalidad y la población a través de las vacunas que se estarían desarrollando contra el COVID-19. O sea, no sabemos qué traiga esa vacuna, puede ser que tenga, no sé, alguna repercusión en la natalidad o en la misma población, ¿no? En esta contingencia se recomienda a la gente no usar efectivo, es decir, que no usen dinero, cash, supuestamente para evitar el contagio. Esto pues, es una locura, porque realmente los virus, quién sabe de virus, los virus no se pasan de esa manera, ¿no? Esto podría ser, más sin embargo, podría ser la excusa para eliminar el cash y hacer que la gente únicamente utilice tarjetas, una manera efectiva de quitarnos pues directamente, sin declaración, sino chupar directamente de nuestra tarjeta impuestos, controlar nuestros gastos, saber en qué gastamos, eventualmente incluso desconectarnos si algo no les parece. Recuerden esa serie de Netflix en donde esta chava tenía poquitos puntos y era castigada socialmente, no era mal vista, ¿no? En pocas palabras, controlar efectivamente nuestra vida, ¿no? A la manera del social credit allá en China. Todo esto, como ya lo vieron, les estoy dando datos duros, no son ninguna suposiciones ni nada, son datos duros. Hacen creer que estos eventos han sido premeditados, por lo que yo recomiendo a que hay que estar alertas para evitar cualquier abuso. Pues gracias y seguimos en contacto.